a Cecilia Bonino, a Denio Marc Meneses, que es el encargado de los centros APAC, que es los centros de protección a los condenados. Esto ocurre en Brasil, ¿es así? Es así. Encantado, mucho gusto estar acá con ustedes. Sí, nunca se imaginó que un cárcel pudiera ser administrado o manejado por sus propios internos, ¿no? Es una utopía que comenzó en los años de 1972 ahí en Brasil y que hoy se desarrolló por todo el país, incluso en otros países también. Sí, es posible. Es posible porque es una respuesta de la sociedad para la propia sociedad. Creer en el ser humano, creer en la recuperación de la gente, porque las personas son más grandes que sus errores, ¿no? Las personas que están encarceladas tienen que pasar por un proceso y volver a la sociedad para que sean personas útiles otra vez a la sociedad, ¿no? Porque son parte también de la misma sociedad. Ahora, ¿está mal dicho hablar de resocialización? Digo, reinserción. ¿Alguna vez estuvieron insertados en la sociedad? Es un poco la pregunta. Muchas veces no. Entonces hay veces que de hecho hay una crítica a veces a las políticas y cuando escribimos algo lo resaltamos porque hay veces que la primera institución estatal que una persona que hoy está en la cárcel, a veces es la cárcel. Entonces hubo una deuda, es decir, nunca pisó una escuela, nunca pisó un centro de salud. Entonces insertarla es darle las habilidades sociales. Te pregunto porque lo dice la Constitución. Sí. Lo dice la propia Constitución, este tema, ¿no? ¿Y cómo uno ve lo que llegan a través de los medios son esas grandes rebeliones en las cárceles de Brasil, manejadas no precisamente bien, sino por las grandes organizaciones mafiosas? Esta vendría a ser la contracara. ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué características tienen? Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, cuál es la dinámica de funcionamiento de una cárcel en donde quien abre la puerta para aquellos que salieron a hacer una visita familiar son los mismos presos y los que los controlan son esos mismos pares. Sí, en las APACs la gestión es compartida, ¿no? No existe la presencia de la policía, obviamente, pero existe ahí las personas civiles que son los funcionarios que comparten tanto la seguridad y la disciplina interna. Estar en APAC no es tan solo estar en un espacio más adecuado, sin la presencia de la policía, pero la disciplina es muy rígida. Para que uno pueda tener las llaves y tener la confianza es algo que se conquista, ¿no? Obviamente que se quiere trabajar individualmente con las personas, un trabajo de recuperación, de reinserción o inserción, como estamos diciendo, no se hace con miles de personas. Los centros APACs, ahí existen centros, eso va a depender principalmente de la ciudad donde se está instalada APAC. Hay APACs para 50 personas, 100 personas, 200 personas, 300 personas. Porque es un trabajo que se hace individual, que se hace incluso con la familia, que se hace con la sociedad donde está ubicada esa APAC. Entonces, esos centros que son cárceles, son para menos personas en el sentido de que se pueda hacer un trabajo individualizado. Perdón, no alcanzo a comprender Claro. ¿Quién administra la cárcel? ¿Quién impone la disciplina, por llamarlo, dentro de la cárcel? Bueno, la APAC, así como ya está constituida acá en Santa Fe, es una asociación civil privada, ¿sí? Sin fines de lucro, que comparte con el Estado la administración, ¿no? APAC viene a contribuir con el sistema penitenciario. En ese sentido, APAC tiene su propio cuerpo de funcionarios, personas que trabajan, sea en la parte administrativa, financiera, de disciplina y seguridad. Sí. Son los propios civiles. Claro, ahora yo les hice esta pregunta porque incluso lo hablábamos con Osvaldo al principio del programa. Está bien, uno puede realizar una tarea de inserción, de socialización, pero ¿qué pasa cuando parte del servicio penitenciario, en vez de ser la solución, es parte del problema? En la complicidad, en facilitamiento de delitos, como por ejemplo el ingreso de celulares para perpetrar el narcotráfico,
el ingreso de algunas sustancias ilegales, prebendas para algunos presos, bueno, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el servicio penitenciario es un problema? Sí, bueno. ¿Qué pasa ahí? Sí, incluso la cuestión de la corrupción, sí, pues no es algo novedoso, sea en Brasil, o sea, en Argentina, bueno, toda América Latina de manera general, de varios 14 países que he visitado ya y tantos otros que están implementando la metodología también, la problemática es la misma. Principalmente dos cosas, la corrupción por parte incluso del sistema penitenciario, o sea, por las bandas criminales, ¿no? Por las facciones que están dentro de los cárceles. En ese sentido, se puede garantizar que en esos 50 años de APAC, que ya funcionan ahí, en Brasil y en otros países también, una de las principales características es la transparencia en el servicio. Y en APAC no te puede decir un 100% que no existe droga, que no existe celulares, pero el control es más rígido en las APACs. Por ejemplo, la FEBAC, que es la institución donde yo trabajo, que es la fiscalizadora de todas las entidades APACs que existen, incluso son las personas que fiscalizan, ayudan a las APACs y los funcionarios también de APAC a fiscalizar para que no existan esos problemas de ingreso de drogas, de celulares dentro de los centros. Si existe, esas personas son trasladadas o apartadas del programa PAC. Recién hablaba Denio de la solución está dentro de la propia cárcel, los internos y la misma sociedad, ¿no? El gobierno y la misma sociedad. Hoy por hoy la presencia, la condena y la presencia en un instituto carcelario para quien lo sufre después al momento de salir es todo una mochila que tiene que cargar porque la propia sociedad la estigmatiza. Casi es reflectiva a acogerlo y darle una oportunidad de trabajo. Ustedes cuando plantean que es la propia comunidad la que también participa en esta elaboración de estas políticas, ¿apuntan hacia eso? A que no ocurra eso, digo. Sí, mira, esta idea de que el privado de libertad tiene que sufrir, tiene que morir tras las rejas, esto ya no puede persistir, no puede permanecer. Porque, como decía, la gente que está privada de libertad son hijos, son padres, son madres, son parte de la comunidad, ¿no? No existe, por lo menos allá en Brasil, en los países latinos, no existe prisión permanente, perpetua, ¿no? Esas personas van a salir, y ellas van a salir y van a responder a la sociedad del mismo modo que han sido tratadas dentro de cárceles. Por eso, mejorar las condiciones es importante. Involucrar a la sociedad para que conozca el proyecto y es saber que tiene un problema, porque el problema de la criminalidad no nace dentro de APAC. APAC nace como una respuesta para esta gente, es decir, aquí estamos para recuperar a las personas, porque si la sociedad y la comunidad entiende que una persona recuperada es una arma menos en las calles, es más seguridad para la gente, los índices de violencia bajan drásticamente. Entonces, sí, la comunidad, cuando entiende eso, ayuda en el proceso. Esa es la explicación el proyecto habla de prácticas restaurativas, ¿no? Un concepto, o justicia restaurativa, un concepto que viene ganando cada vez más fuerza, ¿no? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Nosotros, bueno, primero esto de volver a veces a la sociedad, digamos, de algún modo, el daño que se generó. No solamente con la víctima, que también está dentro de los pilares de APAC, sino a la sociedad, con trabajo, con una actividad que le devuelva un plus a esa sociedad, esa comunidad donde funciona la APAC. Así es en la práctica. Ahora, una pregunta antipática, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Y ustedes qué le dirían a las víctimas, ¿no? ¿Qué le dirían a las víctimas de hechos aberrantes, por ejemplo, ¿no? Que reclaman más castigo que la separación de la sociedad? ¿Qué le dirían? Sí, bueno, uno de los ejes de APAC es trabajar también con las víctimas. Ajá. Nosotros en los últimos años, por lo menos, estamos trabajando en un programa de justicia restaurativa que incluso trabaja también y auxilia a las víctimas.
En las APACs existe una terapia que se hace con los propios internos, con los recuperandos, como le llamamos a ellos, en el sentido de concientización del daño, de reparación del daño y de ayuda a la víctima. Este programa reestructurado incluso invita a estas víctimas de las personas, de los internos que están en APAC, de hacer encuentros, incluso de restaurativos en el sentido. Y hay unas APACs que, por ejemplo, ya estimulan los propios internos de alguna manera a reparar a las víctimas. No solo en el sentido financiero de las cosas, pero en otros sentidos también, tanto de trabajos. ¿Y cuál es la predisposición de las víctimas frente al agresor? ¿Existe ese convencimiento? Yo no llamaría perdón, pero ¿cómo lo llamarían ustedes, ¿no? Ese acercamiento de quien, bueno, cometió un hecho, se restaura, se siente equivocado y le dice a la víctima, bueno, por eso no encuentro la palabra, si es perdón o es otra cosa. La verdad que nosotros, digamos, desde la Asociación Civil hemos tenido contacto con una asociación que se llama Víctimas por la Paz. Sí. No tenemos acá en Santa Fe, capital, una delegación, digamos, pero sí, y ellos tienen experiencias de incluso de perdón, y que han sido víctimas de delitos graves como homicidios, es decir, que ese familiar ya ni siquiera está presente porque ha perdido la vida, y son muy satisfactorios esos encuentros a veces, obviamente acompañados por profesional, no es que de un día al otro se presenta la víctima y el victimario y nada pasó, no, es decir, es un trabajo que se hace y que será parte en esa temática. De hecho, bueno, tenemos previsto reuniones también con la Defensoría del Pueblo, que ellos tienen el Centro de Asistencia a la Víctima, a ver cómo se podría programar y trabajar, porque esto es importante también. APAC, la Asociación Civil, no es que trabaja sola en todas estas temáticas y temas que se abordan, digamos, siempre con el apoyo de otras asociaciones, de otras instituciones que tocan y están especializadas en distintos temas y se abordan en conjunto. Sí. Pero sí es posible el acercamiento de la víctima, y sobre todo cuando se conoce, porque hay veces que pasa esto, el que no conoce la cárcel y lo que pasa dentro y cómo viven y lo que pasa de verdad, es decir, no solamente con esto que usted mencionaba, es decir, la corrupción, lo que ingresa que no deberían ingresar, lo que se pierde, digamos, el preso, todo lo que pierde, cómo tiene que hacer para sobrevivir adentro. Entonces, cuando la sociedad conoce un poco, entiende y dice, si bien no son dignos de lástima, no va mal, pero a ver, cambia un poco la mirada. Por eso nosotros a lo que apuntamos con nuestro proyecto y con la presencia de Deño y esta semana con las actividades, un poco de sensibilizar, pero en el buen sentido de conocer, digamos, porque la verdad que lo que pasa rejas adentro pocos lo conocen, y qué importante, ni hablar de lo que padecen las familias, porque hoy convengamos de que nadie está exento, nadie dice yo ahí a mí no me va a pasar. Nadie, ¿no? ¿Quiénes son los que llegan a los centros APAC? Es decir, uno puede decir, está condenado, recién lleva un año de condena y dice, yo quiero ir a APAC, y todavía le quedan 10 o 11 años de condena. Llegan, tienen que cumplir la totalidad de la condena. ¿El régimen de entradas y salidas es similar al de la cárcel común? Es que, perdón, digamos, sí, porque se aplica la ley de ejecución penal, en el caso nuestro, la ley local, digamos. La ley de ejecución penal argentina es similar a la de Brasil, con todas las normas reglamentarias locales, digamos. Ley provincial, decretos, disposiciones administrativas y demás. Entonces, a diferencia en cuestiones terminológicas, nuestra ley prevé distintas fases, fase 1, fase 2, periodo de prueba. Entonces, la persona condenada, que ese ¿Pero puede llegar apenas condenada, puede ir a una APAC? Claro, porque uno de los requisitos básicos es la que esté condenado con condena firme, es decir, que no haya ningún recurso pendiente. Tuvo que haber pasado un periodo en una cárcel común, digamos, entonces también tiene que haber atravesado, tiene que conocer que es una cárcel común, y después, bueno, la solicitud y demás, conocer el régimen de APAC, porque como decía Deño, es estricto, es decir, la disciplina, y es un horario, digamos, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, con actividades que están absolutamente cronometradas, digamos, espacio y obligación de hacer todo lo que está ahí ya pautado, si no, vuelve al régimen común, y además hay
hay un reglamento de conducta que a ellos tienen que adherir por escrito, que lo conocen previamente, con una escuela del método, decir en qué consiste el método y demás, donde también hay faltas leves, medias, severas, que también al incumplir, digamos, esas normas de conducta, vuelven al sistema común, digamos, ¿no? Yo escuchándolo a ustedes, se me ocurre pensar, digamos, como síntesis, que lo más importante es que alguien tenga una proyección de futuro, ¿no? Porque el que está dentro y no ve el futuro, su propia vida, no vale nada. Exactamente. Y por eso el elemento fundamental que es la valorización humana, se empieza por ahí. Sí, sí. Que puedan reconocerse como personas dignas de algo más. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.